Hola, nos vemos ahora en este nuevo video para estudiar un poco otro ciclo termodinámico. En este caso es el ciclo del gas. A diferencia del ciclo de vapor que vimos en un video anterior, el ciclo de gas utiliza como fluido aire comprimido con los residuos o con los productos de la combustión de algún combustible fósil, que puede ser gas natural o carbón gasificado, como es una tecnología reciente, el carbón gasificado, o diésel pulverizado, diésel también gasificado. Entonces este fluido, en lugar de ser vapor de agua como en el ciclo de vapor, es aire comprimido con otros elementos producto de la combustión. Vamos entonces a ver las láminas y explicar un poco el ciclo del gas. Bueno, entonces la clase de este video, la clase 6, energía térmica, ciclo de gas, y de manera introductoria comenzamos viendo una gráfica que ya vimos en un video anterior, donde se ve cómo es la distribución de los combustibles fósiles y algún tipo de combustibles para la producción de electricidad en los Estados Unidos. Quiero destacar que las centrales térmicas a ciclo de gas fundamentalmente trabajan con gas natural y con carbón gasificado, o sea que el ciclo de gas tiene utilización con este tipo de combustibles. Y por ello, la importancia del ciclo de gas, más adelante veremos que es la parte fundamental de los llamados ciclos combinados, que son al fin y al cabo la forma de generación térmica más sostenible y que tecnológicamente forman parte de esas tecnologías de transición hacia un mundo con energías totalmente verdes, totalmente libres de emisión de gases de efecto invernadero. Como manera introductoria para entender qué es una turbina ciclo de gas, debemos comprender o ver un poco que el desarrollo de las turbinas de gas se dirigió principalmente para la propulsión de aeronaves. Originalmente las turbinas, este tipo de turbinas fueron pensadas o son pensadas para la aeronáutica. Sin embargo, se implementaron luego estas turbinas para la generación de electricidad, generación de energía eléctrica en una central térmica a mediados de la década de los 70. O sea que esta es una tecnología que tendrá de unos 40 a 50 años su implementación y su proceso de maduración. Las turbinas de ciclo de gas han demostrado tener una operación más flexible y por lo tanto podrían usarse dentro de una gama amplia de aplicaciones de red, es decir, tanto para el suministro de energía eléctrica constante como cuando el mercado requiere rápidamente de un suministro adicional. Como ustedes saben, los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica tienen que actuar de forma muy rápida ante cambios repentinos en la demanda eléctrica. Entonces, los sistemas de generación que actúan de manera inmediata, que tienen una respuesta muy rápida para poder atender esas variaciones muy rápidas en la demanda de energía, son las turbinas de ciclo de gas. En cambio, las turbinas de ciclo de vapor tienen respuestas muy lentas. Por eso es que las turbinas de ciclo de vapor se utilizan fundamentalmente para atender la demanda eléctrica constante, lo que llamamos nosotros la demanda eléctrica base, y los picos de demanda o esas demandas que son muy repentinas y muy rápidas son normalmente atendidas por turbinas de ciclo de gas. Pero bueno, vamos entonces a entrar en más detalle de cómo funciona una turbina de ciclo de gas y qué es el ciclo de gas. Para eso tenemos que comprender un poco cuáles son las partes fundamentales de una central térmica ciclo de gas. Son cuatro elementos fundamentales: el compresor, la cámara de combustión, la turbina y el generador eléctrico. Entonces nosotros tenemos el compresor, la cámara de combustión. Aquí estoy señalando la turbina. Dice que el compresor y la turbina están colocados sobre un mismo eje y ese mismo eje también es el eje del generador eléctrico. Entonces aquí tengo un esquema, que hay un dibujo donde yo relaciono la entrada de aire acá a la turbina,
tengo aquí el compresor que comprime el aire, lo introduce en la cámara de combustión donde se produce la combustión, que está el combustible. Esos gases que se generan en la combustión pasan a la etapa del compresor, perdón, de la turbina, y aquí se expanden, produciendo el movimiento del eje en forma rotacional. Conceptualmente y básicamente una turbina de ciclo de gas es exactamente igual a una turbina de ciclo de vapor. La única diferencia es que el chorro que impacta contra los álabes de la turbina es una mezcla de gas resultante de la ignición del combustible empleado en lugar de vapor de agua. Una turbina de gas fundamentalmente es una pieza donde tengo aquí el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Aquí entra el fluido, que es el aire, que es la parte de admisión. Se comprime ese aire para que puedan ingresar grandes volúmenes de aire y de oxígeno a la cámara de combustión. Aquí se produce la combustión del material que se introduce, que puede ser gas natural, y de allí esos gases ricos en calor y energía cinética entran a la turbina produciendo el movimiento, porque chocan, ese chorro de aire choca contra los alas de la turbina, produciendo entonces, o mejor dicho, transmitiendo la energía cinética de esos gases al rotor y produciendo entonces energía cinética en el eje que comienza a moverse. El aire es comprimido en el compresor a alta presión, lo cual eleva su temperatura y se envía a la cámara de combustión. Y ella se inyecta un combustible que se inflama, aumentando su temperatura a unos 1200 grados. Y de ahí va directamente el gas de la combustión a la turbina, haciendo que esta gire. Estos gases de escape son ricos en energía, son gases que tienen temperaturas de entre 500 a 600 grados. O sea que estos gases son aprovechables para otros tipos de fines y aplicaciones, como veremos más adelante. Relacionando el ciclo de gas con el ciclo termodinámico de Brayton, aquí tenemos los diagramas presión-volumen, el diagrama temperatura-entropía y los puntos fundamentales del proceso, punto número 1, punto 2, punto 3, punto 4, y aquí vemos los diferentes puntos señalados en los diagramas del ciclo termodinámico. Para entender cómo funciona este ciclo de gas a través de los diagramas termodinámicos, comenzamos en el punto 1. En el punto 1 tenemos aire, con la temperatura ambiente y una presión ambiente. O sea, este punto 1. Pasa al compresor, se comprime ese aire, aquí vemos que sube su presión, disminuye su volumen. Aquí está con altas presiones, algo así de 1 a 2 megapascal, con una temperatura ligeramente superior a la entrada. En el diagrama de temperatura entropía vemos como del punto 1 pasamos al punto 2, mantenemos la misma entropía, pero aumenta la temperatura. Luego, ese aire comprimido entra en la cámara de combustión, el combustible se produce la combustión y salen esos gases acá con altas temperaturas, algo así de 1200 a 1400 grados, y con la misma presión de entrada entre 1 a 2 megapascales. En el diagrama de presión-volumen, vemos cómo pasando del punto 2 a un punto 3, mantengo la presión y aumento su volumen, porque se ha incorporado el combustible expandiendo aquí adentro, dentro de la cámara de combustión, junto con el aire comprimido, sale entonces esto en forma de gas con mayor volumen. Desde el punto de vista de temperatura, pues la temperatura en el punto 2 aumenta dramáticamente al punto 3, que serían los gases de salida de la cámara de combustión. Luego, esos gases de salida de la cámara de combustión, que tienen 1200 grados aproximadamente, o 1400, y estas presiones, entran dentro de la turbina, expandiéndose en la turbina y saliendo de la turbina los gases residuales con una presión muy similar a la presión atmosférica y con temperaturas sobre o alrededor de los 600 grados. En los diagramas de presión-volumen vemos cómo del punto 3 cae dramáticamente al punto 4, o sea, se ha disminuido la presión, aumentando su volumen también, y la temperatura ha caído de la temperatura de entrada a la temperatura de salida de los gases residuales. Estrictamente hablando, el ciclo de gas no es un ciclo cerrado como el ciclo de vapor, que hay unas tuberías y uno
dirige todo el ciclo de vapor en estados gaseosos y estado líquido en un ciclo cerrado. En cambio aquí, los gases de escape van hacia la atmósfera. O sea, no se capturan y reingresan en el compresor. Sin embargo, la atmósfera puede considerarse como una enorme masa, una reserva de masa y de calor que recibe la salida más caliente de la turbina, la enfría y finalmente permite que sea suministrada al compresor a la misma presión, temperatura y composición ambiente. Entonces, es como si se cerrase el circuito o el ciclo se cierra es a través de la atmósfera. Entonces, este gas de salida luego pasa al punto 1, o sea, tomando aire fresco del aire, del ambiente, que es como cerrar este ciclo, porque la masa, pues la atmósfera se comporta como ese elemento que conecta la salida de la turbina con la entrada del compresor. Entonces, termodinámicamente se está completando el ciclo. A este esquema se le llama turbina de ciclo de gas abierto. La pérdida de energía en este tipo de ciclos y de turbinas está aproximadamente sobre de un 60%, un 70%. Fíjense que cuando nosotros sacamos la relación de la potencia eléctrica con respecto a la potencia que tiene el combustible, que entra a la cámara de combustión, esa relación del ciclo de gas es aproximadamente un 35%. Típicamente puede estar en un 40%, o sea, pero vamos a asumir que es un 35%. Quiere decir que hay un 65% de la energía del combustible de gas que se pierde, que no se aprovecha y no se convierte en energía eléctrica. Para recuperar esa energía hay dos esquemas fundamentales. Uno de ellos es lo que llamamos nosotros la cogeneración. Entre los enfoques para aumentar la eficiencia del ciclo de gas abierto, una de las formas más simples y evidentes es recuperar el calor de escape de la turbina y utilizarlo para otros fines. Fíjense, estos gases calientes que están acá, que salen de la turbina, si la eficiencia entre la entrada y la electricidad es 35%, y asumimos que hay unas pérdidas acá en el eje rotacional de un 5%, quiere decir que estos gases calientes significan aproximadamente el 60% de la energía del combustible que se introdujo en la cámara de combustión. Pues esos gases calientes se hacen pasar a través de un intercambiador, este intercambiador de calor, donde se inyecta agua y esa agua adquiere el calor de esos gases calientes y se convierte luego en vapor. Saliendo por acá los gases quemados fríos, los gases pueden tener 100 grados, 80 grados, o sea que de 600 grados pasamos a unos 80 grados de salida en el intercambiador, pero esta agua que ingresa al intercambiador se intercambia el calor y sale en forma de vapor. Entonces ahora yo tengo un sistema donde yo tengo dos formas de energía. Tengo electricidad y tengo vapor. Recuperar el calor de la energía de escape para alimentar un equipo de recuperación de calor o un tipo especial de caldera llamada generador de vapor de recuperación de calor, las siglas en inglés HRSG, y producir vapor para fines industriales es una forma de mejorar la eficiencia. Una planta de energía que produce tanto electricidad como calor se denomina planta de cogeneración o planta combinada de calor y electricidad, CHP por su sigla en inglés. Entonces vemos que en este esquema, vemos acá que estos gases calientes, en lugar de emitirlos o dejar que se escapen a la atmósfera, pues los reconducimos y lo inyectamos dentro de una caldera recuperadora, una caldera generadora de vapor, de recuperación de calor, y aquí producimos vapor. Y este vapor lo vamos a llamar vapor de proceso. Este vapor puede ser usado en fines industriales o fines domésticos. Entonces hablaremos entonces de un rendimiento o eficiencia global de un sistema de cogeneración. El rendimiento o eficiencia global de un sistema de cogeneración
está esta relación donde yo tengo la relación de la energía de salida de mi sistema, o sea, la energía eléctrica producida en el generador, más la energía que tiene el vapor de proceso. Eso será dividido por la energía de entrada, la entrada de combustible. Entonces, esta relación es lo que nosotros llamaremos rendimiento o eficiencia global de una planta de cogeneración. Vamos a profundizar un poco más en este conocimiento usando para ello un análisis de caso, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, iniciamos con un ciclo de gas normal, donde tenemos un ciclo alimentado por biogás, una central térmica de ciclo de gas que utiliza biogás como combustible. La central tiene una eficiencia del 40% y pérdidas mecánicas de un 3%. Entonces determina el consumo de biogás para producir una potencia de 100 megavatios a la salida. O sea, yo quiero producir 100 megavatios acá. Recuerden que megavatios, que es una unidad de potencia, es equivalente a 100 megajoules por segundo. O sea que por cada segundo se están produciendo 100 megajoules de energía en una planta de 100 megavatios. Entonces aquí introduzco aire que pasa por el compresor, se entra el biogás, aquí se produce la combustión y los gases de la combustión pasan a la turbina produciendo el movimiento, transfiriendo la energía cinética de ese fluido al eje del sistema que está acoplado con el generador eléctrico. Y aquí tenemos los gases de escape de mi turbina. Desde el punto de vista de eficiencia, yo sé que la eficiencia del ciclo de gas, de este caso que estoy estudiando, que es 40%, es energía eléctrica entre energía de combustible. Energía es igual a potencia por tiempo. Y de aquí yo puedo entonces llegar a la relación, que la eficiencia también la puedo calcular como una relación de potencia. Y esa relación es de 40%. Entonces, la potencia que debe inyectar el combustible de biogás para yo poder tener 100 megavatios de potencia eléctrica es la potencia eléctrica dividido entre la eficiencia de la planta o de la central eléctrica. Y de aquí obtengo que la potencia que debe producir el biogás es de 250 megavatios. O sea, 250 megajoules por segundo. Esa sería la interpretación. Es decir, por cada 100 megajoules por segundo de salida, yo tengo que introducir 250 megajoules por segundo. En esta tabla les presento el poder calorífico inferior del biometano, del biogás, en diferentes unidades. Quizás la unidad más interesante en este momento es esta, donde yo tengo expresado ese poder calorífico en megajoules por metro cúbico. Serían 34,7 megajoules por cada metro cúbico de biogás. Entonces la potencia del biogás son 250 megavatios, son 250 megajoules por segundo. O sea, la energía del combustible por segundo es 250 megajoules. Lo he enfatizado varias veces en este ejemplo para que entiendan la relación potencia-energía. Yo sé que el poder calorífico inferior del biogás, expresado en unidades de megajoule metro cúbico, es 34,7, y eso es equivalente a la energía del biogás dividido entre su volumen. De tal forma yo puedo determinar el volumen del biogás dividiendo la energía o potencia entre el poder calorífico del mismo. Aquí vemos que el volumen lo determino como 250 megajoules por segundo dividido entre 34,7 megajoules por metro cúbico. La unidad megajoule se cancela, metro cúbico queda arriba y segundo queda abajo. Entonces, esto da como resultado 7,2 metros cúbicos por segundo. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué cantidad de biogás tengo que yo inyectar al sistema para obtener una producción de 100 megavatios a la salida? Sería 7,2 metros cúbicos de biogás para tener esta potencia a la salida. Ahora, como segunda parte, determina el balance de potencia del caso anterior. Bueno, yo sé que las pérdidas mecánicas son el 3% de la potencia de entrada, que son 7,5 megavatios.
De tal forma que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia eléctrica más la potencia, las pérdidas mecánicas, más las pérdidas o la potencia que tienen los gases de escape. De esta ecuación yo despejo los gases de escape, la potencia de los gases de escape como la potencia del combustible menos la potencia eléctrica producida menos las pérdidas mecánicas que se deben a la rotación del eje. Y entonces determino que la potencia, que son pérdidas en los gases, corresponden a 142 megavatios. Esta interpretación, entonces este número se interpreta como que se ha determinado que la energía desperdiciada en el gas de salida, corresponde a 142,5 megajoules por cada segundo. O sea que por cada 100 megajoules por segundo que yo entrego a la red eléctrica, estoy necesitando 250 megajoules por segundo que me aporte el combustible, pero se están perdiendo 142 megajoules por segundo en los gases de escape. Y hay unas pérdidas propias mecánicas que son las pérdidas rotacionales del sistema. Y esta última parte del análisis de caso, vamos a dejarlo como actividad para que la hagan en casa con calma. Y si se generan preguntas, pues luego las podemos resolver en las actividades sincrónicas. Es lo siguiente: si se aprovecha el potencial energético de los gases de escape de la turbina del ciclo de gas abierto del caso anterior, inyectando estos gases en un generador de vapor de recuperación de calor de eficiencia 90%, y así producir vapor para fines industriales e implementar así un sistema de cogeneración. Determine la eficiencia global de la planta de cogeneración. Entonces ahora yo quiero determinar cuál es la eficiencia global de esto. Si ahora estos gases calientes los aprovecho en producir vapor. Bueno, aquí en el anexo les dejo los datos de cuáles son las eficiencias típicas de los ciclos de turbinas de gas abierto para cuando utilizamos combustible biogás o gas natural. Y si estamos trabajando ese ciclo de gas abierto en una planta productora de calor y potencia, una planta de cogeneración, pues esas eficiencias típicas están sobre, eficiencias globales están sobre el 58% y rangos que pueden estar entre 40 a 85%. Aquí tienen ustedes las referencias consultadas para esta actividad y con esto hemos culminado el video y la clase de hoy. Entonces, en conclusión, pues vimos el funcionamiento del ciclo de gas. Vemos que los ciclos de gas abiertos por sí solos tienen muy mala eficiencia, 35%, 40%, y para mejorarlo, se aprovechan los gases de escape para producir vapor, que serían los sistemas de cogeneración. Pero esos vapores también se pueden utilizar y aprovechar para producir electricidad, que es lo que vamos a ver en un siguiente video, que son los denominados ciclos combinados. Bueno, entonces me despido y nos veremos en un siguiente video.